Algunas veces, la quietud de la noche es interrumpida por un lamento desgarrador que hela la sangre a los desafortunados que lo escuchan. Son muchos los testigos que afirman haberlo escuchado más de alguna vez. Su origen es tan antiguo que las civilizaciones mesoamericanas ya lo conocían antes de la llegada de los españoles. Dios antigua, demonio o simplemente las almas de mujeres atormentadas que no logran encontrar el descanso eterno. Sin duda, el misterio que envuelve a La Llorona tal vez nunca sea revelado, pero los relatos sobre sus apariciones siguen y tal vez seguirán por muchas generaciones más. Así que te invito a que te quedes a escuchar las historias de aquellas personas que aseguran haber tenido un encuentro con La Llorona. Sin más, esto es Encuentros con el Más Allá. El primer relato del encuentro con La Llorona nos lo comparte Miguel, quien es originario de El Salvador. Recuerdo cuando era un niño. Vivía con mi familia en San Vicente. Mi padre era trabajador de las fincas de café, por lo que nos acostumbramos a llevar una vida de campo. A pesar de aquellas carencias económicas, yo puedo decirte que tuve una infancia feliz en aquel lugar. Muchos recuerdos bonitos llegan a mi mente al recordar aquellos tiempos. Yo era el mayor de 4 hermanos, por lo que mientras mi padre no estaba en casa y mi mamá hacía sus quehaceres del hogar, yo era quien cuidaba de los demás. Fue una de esas tardes, mientras estábamos en el patio, que escuché a una vecina, quien llegó a visitar a mi mamá, decirle a esta de que a un señor que le decían Chacalín, porque era chele y con el sol se ponía colorado, se le había aparecido la Llorona mientras éste iba a pescar al lago de Ilopango, y que aquel hombre estaba como loco, y al parecer nadie lo podía curar. Mi mamá se dio cuenta de que yo estaba ahí de metido escuchando aquello, y de inmediato me regañó de que no estuvieran las conversaciones de los adultos, y yo como que quedé sugestionado tiempo después, porque me la pasé pensando mucho en eso, en todo aquello lo que había escuchado en esa tarde. Por la noche yo no podía dormir del miedo. Tanto era aquel miedo que me aguantaba las ganas de ir al baño, porque aquel baño quedaba fuera de la casa, y pensaba que podía ver a la Llorona. Lo peor es que ni siquiera sabía cómo era aquella mujer de la que hablaban. Pero una noche yo ya no aguantaba, y eran tantas las ganas de ir al baño que tuve que levantar a mi papá para que éste me acompañara. Recuerdo que mi papá se molestó mucho y me dijo que no había nada afuera, pero así enojado me tuvo que acompañar. Yo ya estando en el baño y terminando de hacer mis necesidades, empiezo a escuchar cómo los perros empiezan a aullar allá a lo lejos, y un lamento de dolor tan horrible se empezó a escuchar. Los pelos se me erizaron y yo quedé asustado dentro del baño, pensando que era eso que estaba yo escuchando. Cuando mi papá me grita, apúrate cipote, yo ya reacciono y salgo del baño, y mi papá me agarró sin pensarlo 2 veces y me metió a la casa y me dijo, anda con tus hermanos y que nadie se acerque a la ventana. Él se quedó a cerrar la puerta y se metió con mi mamá al cuarto con nosotros. Yo me moría del miedo y no sabía si aquello iba o venía, porque de pronto se escuchaba que estaba lejos y de repente lo teníamos cerca, pero no cesaba aquel lamento horrible. Mi mamá se puso a rezar mientras nos abrazaba a todos. Luego aquel lamento se escuchó tan fuerte que aquellas paredes de la casa retumbaban,
Y recuerdo que mi papá dijo, allá se metió a la casa. Y yo con más miedo aún al escuchar aquellas palabras. Cerré los ojos tan fuerte y dije en mi mente, Dios, haz que se vaya. Aquello se nos hizo eterno, pero después de un tiempo se dejó de escuchar. Yo siempre creí que por estar pensando mucho en ello la traje. Al día siguiente, todos los vecinos comentaron que la habían escuchado también. Y todos en San Vicente, después quedamos con miedo. No mirabas a nadie en la calle una vez oscurecía, y mis hermanos y yo estuvimos un buen tiempo sin dormir bien. Pero antes de dormir nos acostumbramos a ir todos al baño mientras mi papá nos cuidaba. Nunca más la he vuelto a escuchar, pero jamás voy a olvidar lo horrible de aquel lamento. Aún así, y a pesar de que ha pasado el tiempo, en San Vicente aún se le suele escuchar. Si bien la mayoría de las veces este espanto suele presentarse solo por los lamentos, sin que haya nadie aparentemente presente que los produzca, hay personas quienes aseguran haber visto al espectro que los emite. Tal es el caso de Rafael, que nos comparte el siguiente relato. La primera vez que escuché a La Llorona y la miré fue por el año 2005. Esto ocurrió en San Juan de Tibas, Costa Rica. Fue en mis tiempos de estudiante de secundaria. Yo andaba de novio con Miriam, una compañera del colegio, pero andábamos a escondidas de sus padres, porque el papá de ella era bastante estricto y quería que Miriam se enfocara solo en sus estudios. Ambos estábamos muy enamorados y siempre buscábamos la forma de escaparnos para vernos a escondidas. Yo tomaba mi bicicleta y me tardaba alrededor de unos 20 minutos más o menos en llegar al lugar donde acordábamos vernos. Mis padres sabían que era con ella con quien yo me iba a ver, por lo que no tenía ningún problema de ir a visitarla, siempre y cuando llegara antes de las 10 de la noche a la casa. Recuerdo bien que esa vez tomé la bicicleta. Le escribí a su celular que la esperaría en el mismo lugar donde nos mirábamos. Su prima siempre nos hacía el favor de acompañarla, para que sus padres la dejaran salir un rato, con la excusa de que ambas irían a la tienda o simplemente saldrían a caminar un rato donde alguna vecina. La prima de Miriam siempre se le ocurría algo para que ella pudiera verme en nuestro punto de encuentro. Esa noche que llegué, ya estaban esperándome. Estuvimos platicando los tres por un buen rato, que no nos dimos cuenta que se nos hacía muy tarde ya, hasta que el papá de Miriam la llamó y ella le dijo que ya estaban por regresar a casa. Así que nos tuvimos que despedir algo apurados y la acompañé hasta cierta parte cerca de la casa de Miriam. Di la vuelta y me dispuse a regresar a mi hogar. Miré la hora en mi reloj y ya iban a dar las 10. Sabía que iba a tener problemas con mis papás, por lo que empecé a pedalear lo más rápido que pude. Decidí irme por la parte más solitaria del camino, para evitarme los atracos de los vehículos, sin saber que había tomado la peor decisión esa noche. Ese camino me llevaba por la parte de atrás de mi casa, pero antes de llegar había un tramo bien oscuro por donde debía de pasar. Lo más aterrador fue que escuché a alguien llorar justo en mi oído. Volteé a ver a todas direcciones, pero no miré nada, por lo que no me detuve. Luego aquello se fue escuchando más fuerte, y pude distinguir que era una mujer llorando por el sonido de su voz. Era como un lamento fuerte, pero que no paraba. Aquel lamento era continuo, y ahí sí ya me dio miedo. Empecé a pedalear más fuerte para llegar a casa más rápido, pero aquel lamento, que seguía escuchándolo, no cesaba ni un instante, y yo parecía que no alcanzaba a llegar a ningún lado. Aquel camino se me hacía cada vez más largo, y las piernas se me hacían cada vez más pesadas. Aquel lamento se empezaba a hacer cada vez más y más fuerte, por lo que los perros comenzaron a ladrar y aullar. Luego miré cómo a lo lejos se alcanzaba a distinguir la silueta blanca de una mujer alta.
Se le podía decir que se iba metiendo a la orilla del río Virilla, que bordea aquel lugar. Ahí supe que era la Llorona. Según había escuchado, ella decía, ¡ay, mis hijos! Pero eso nunca lo dijo. Solo fue un lamento desgarrador, bastante extenso y sin pausa alguna, hasta que se dejó de escuchar cuando ésta agarró hacia el rumbo al río. Recuerdo que llegué muerto de miedo a casa. Jamás me volví a acercar a esa zona, ni de día ni de noche. Mis padres, como era de esperarse, me regañaron y me dijeron que había tenido suerte, porque lo que contaba mi abuela era que algunas personas se las llevaba al otro mundo y solo las encontraban desvividas con expresión de espanto. Después de eso, fui más cauteloso y procuraba llegar más temprano a casa y por una zona más transitada. La segunda vez que la escuché fue una noche allá por el año 2014. Recuerdo que esa vez estaba en la sala de mi casa viendo televisión hasta tarde, cuando de pronto volví a escuchar aquel lamento. Apagué todo, televisión y luces, y quedándome a oscuras me asomé por la ventana para ver. Aquel lamento esta vez fue diferente, pues hizo que los perros de los vecinos comenzaran a llorar al mismo tiempo. Aquello fue verdaderamente de terror, y logré ver algo como una especie de bruma densa y blanca pasar por la calle sin detenerse, pero a medida que aquello iba alejándose del lugar, más fuerte se iba escuchando. Ahí fue que me aparté de la ventana para sentarme en el sillón. Mi madre salió de su habitación y me llamó asustada. Rápido la calmé diciendo que estaba bien, y aquel lamento seguía escuchándose, más y más fuerte. Se llegó a escuchar tan fuerte como si un avión pasara muy por debajo, haciendo retumbar todo. Luego que aquello desapareció, no pudimos dormir absolutamente nadie en casa. Amanecimos desvelados todos, y el siguiente día los vecinos comentaban que también lo habían escuchado. Los ancianos de mi localidad decían de que tenían muchos años que no la habían vuelto a escuchar por aquellos lados, y que la Llorona salía del río Virilla. Eso me hizo sentido para mí, ya que yo la miré hace varios años atrás dirigiéndose hacia ese río. Después de esa segunda vez, no la he vuelto a escuchar, y espero nunca más hacerlo, porque es muy fea esa sensación de miedo que te da el escucharla. La siguiente historia viene acompañada de una tragedia. La persona protagonista de ella, yo la conocí en uno de mis primeros lugares de trabajo. Para este relato lo llamaremos por el nombre de José. Y recuerdo que todo comenzó cuando estábamos un grupito de compañeros en hora de almuerzo, contando historias de terror, por lo de la noche de brujas que ya estaba próxima. Uno comenzó a relatar experiencias con fantasmas que había vivido en una casa cuando él estaba recién llegado a Estados Unidos. Yo me encontraba bastante atento a escucharlos, pues yo ya había vivido y seguía viviendo el fenómeno en carne propia, y ya le había encontrado el gusto a saber más sobre el tema. Cuando llegó el turno de don José, este habló vagamente sobre la vez que miró a la Llorona. Solo la describió como una mujer alta, de cabello negro y desgreñado, vestida de blanco, pero toda ella era transparente y no tocaba el suelo a pesar de moverse. No nos dio tiempo de saber más de su historia, porque el receso es bastante corto y debimos regresar a trabajar. Pero yo, movido por la curiosidad de saber más, lo busqué en su área de trabajo para preguntarle más acerca de su encuentro con la Llorona. Él me miró y me preguntó qué más quería saber, pero con una especie de desánimo. Le comenté que era simple curiosidad, ya que yo también había visto y vivido cosas paranormales. Él me miró y me dijo, bueno, es una historia que no me gusta mucho contar, porque me trae malos recuerdos, pero por ser tú te la voy a contar. Y él empezó a relatarme su historia. Me dijo que él vivía allá en un pueblo en Guanajuato, con toda su familia. Y las personas contaban que en el pueblo vecino, que quedaba más abajo de su pueblo, ahí se miraban muchas cosas, muchos espantos y que también aparecía la Llorona por esos lados. Pero
cuando uno se está joven, me dice, uno no cree en esas cosas. Y él nunca había visto nada, ni en su pueblo se miraba nada de eso. Así que las personas que habían visto algo era siempre por ese camino que conducía a ese otro pueblo, pero que él nunca había visto ni sentido nada, y cuando tenía que hacer algún trabajo en aquel pueblo, o que se iba a tomar con sus amistades y luego regresaba hasta de madrugada para la casa, nunca, absolutamente nunca, lo habían espantado. Pero que esa vez me dijo que fue porque venía de trabajar. Él estaba ya trabajando en otro pueblo, que quedaba como a media hora caminando, y tenía que pasar por ese camino, porque es el que llevaba tanto a su pueblo y luego continuaba para llegar al siguiente pueblo más adelante, que era donde se contaban todas esas historias. Me dijo de que él tenía 2 niños varones entre 6 y 4 años de edad aproximadamente, y que también tenía una bebecita de meses, que a los 2 varones él los había bautizado bien rápido, pero con la niña habían decidido esperar un poco, porque ellos querían hacerle una fiesta. Luego siguió comentando de que cuando él estaba ya llegando hacia su pueblo, empezó a escuchar los aullidos de los perros, pero que son ese tipo de aullidos característicos que las mismas personas dicen que lo hacen cuando estos ven pasar a la muerte. Eso a él lo asustó al principio, pero aún así no estaba preparado para ver lo que venía después. Él comenzó a escuchar un lamento de alguien. Aquel lamento me dijo que era tan impactante que lo dejó quieto sin moverse, que lo comenzó a escuchar como si estuviera después a la par de él, y que no miraba a nadie por ningún lado. El instinto de él le decía que no se detuviera, que siguiera caminando y que no preguntara si era alguien que necesitaba ayuda. Y así, sintiendo su cuerpo con una pesadez enorme, con las piernas que le pesaban para dar los pasos, él intentó seguir hacia adelante, pero se detuvo cuando miró que era una mujer la que venía bajando de aquel camino que él debía de tomar hacia la dirección de su pueblo. Aquella mujer, él la describe como que iba flotando, era semitransparente, que era una mujer muy alta y con un cabello suelto. Eso es lo que él relata. Y era esa mujer en la que él se percata que iba llorando. Luego él observa que esa mujer agarra el mismo camino que conduce hacia el siguiente pueblo, que era donde supuestamente ella ahí aparecía, porque en ese camino, antes de entrar al pueblo, pasaba un río, y era de ahí de donde ella salía. Mientras aquella mujer se iba alejando cada vez más, se escuchaba que aquel lamento iba aumentando, como que si primero pasa ella y su grito viene después, atrás de ella. Me comentó que sintió una desesperación enorme por llegar a su casa. Luego él tomó una pausa y siguió relatando que cuando llegó hacia su casa encontró a su mujer llorando desconsolada. Me comentó que esa maldita se había llevado el alma de su hija. Su pequeña estaba moradita con su rostro como de dolor y que no respiraba. Que su mujer contó que la bebé se despertó llorando antes de escuchar pasar a la llorona, como que si ella la sintiera venir. La bebecita lloraba desconsolada, y por más que su mujer la quería calmar, no lo lograba. En eso fue cuando se comenzó a escuchar aquel lamento fuerte. A mi mujer, según cuenta él, se le pusieron los pelos de punta, y que sus otros hijos se levantaron asustados y llorando, y todos se quedaron en el cuarto. Su mujer se puso a rezar, pero luego escuchó como aquel lamento desgarrador se hacía más fuerte y cada vez más fuerte, hasta llegarse a escuchar ahí, adentro de la casa, como si diera vueltas alrededor. De pronto, su bebecita dejó de llorar, y cuando aquello se fue, su mujer se había percatado del estado de la bebé, y empezó a querer reanimarla, pero no pudo hacer nada. Me comentó, todavía mostrando su dolor,
de que solo eso había aparecido la Llorona a su pueblo, pero que esa pequeña no fue la única, que habían 2 bebecitos más que tampoco estaban bautizados y quedaban en las casas vecinas antes de llegar a su hogar. Esos bebés también se los llevó la Llorona. Tenían las mismas características que la suya. Ambos habían quedado moraditos con el ceño fruncido y que también empezaron a llorar de manera desconsolada antes de que comenzaran a escucharse la Llorona. Ellos presentían de lo que se avecinaba y que luego, cuando ésta se fue alejando, ellos se habían quedado completamente callados. Yo me sentí muy conmovido por la experiencia de don José y quedé también asombrado al mismo tiempo porque era la primera vez que escuchaba que la Llorona se llevaba a aquellos niños sin bautizar. Don José me aseguraba que con el pasar de los tiempos se dejó de aparecer la Llorona por aquellos pueblos, a lo que él le atribuyó que fue porque aquel pequeño río que pasaba antes de llegar a aquel pueblo donde realmente pasaban todas estas cosas se había secado por completo. Y a raíz de eso, nunca más se volvió a escuchar o a ver la Llorona, o al menos es hasta donde él sabe. Los antiguos mesoamericanos hablaban de una deidad no solo relacionada con la tierra y la guerra, sino también con la muerte y el parto. Su nombre en náhuatl era Cihuacuatl. Este espíritu o diosa, que ocupaba un importante rol en el panteón para nuestros ancestros, era descrita algunas veces como una mujer que lloraba y se lamentaba, y que podía provocar la muerte a quien se le apareciera, o incluso a bebés, y también complicar los partos de aquellas mujeres que estaban embarazadas, tal como fui escuchando en otras historias relacionadas con la Llorona. Por lo que llegué a notar una conexión con los relatos. Al igual, nuestros ancestros contaban de aquellas mujeres que fallecían durante el parto. Estas se convertían en espíritus que vagaban por las noches llorando y buscando a sus hijos. A ellas se les llamaba Cihuateteo y estaban relacionadas con Cihuacuatl. Diciendo esto, es posible que la Llorona sean varios espíritus y no solo uno, por lo que esto explicaría las diversas variantes que escuchamos en tantos relatos, como el que les presento a continuación. Este suceso le ocurrió a mi suegro, allá en su pueblo, llamado Yucuquimi de Ocampo, en Oaxaca, México. Él me contó de que solía levantarse temprano, tipo 4 de la mañana, para ir a recolectar leña al monte, tratando así de regresar a casa antes de que saliera el sol y poder evitar el sofocante calor del monte. Una de las tantas veces, él se despertó demasiado temprano, creyendo que ya era hora de levantarse para ir a recolectar la leña. No se percató de la hora que era. Simplemente se cambió y salió de casa rumbo al monte. Luego de recoger la leña, se disponía a regresar a casa, pero llegando a cierto tramo del camino, justo al lado de uno de sus terrenos, lo empezaron a rodear los lamentos de varias mujeres. Lo que él describe es que no se veía a nadie, pero se escuchaba cómo eran diferentes mujeres las que alrededor de él estaban dando vuelta y llorando. Por lo que soltó la leña y asustado se subió a un árbol y empezó a disparar a diestra y siniestra, pero aquellos lamentos seguían escuchándose alrededor de aquel árbol. Aquello se dejó de escuchar hasta que comenzaban a amanecer y los primeros rayos del sol se asomaban. Pero mi suegro no es el único que las ha escuchado, pues más arriba de donde vive, en una esquina, las personas del pueblo también han escuchado a una mujer llorar detrás de una piedra que hay en ese lugar, pero nunca miran a nadie, solo es el llanto de una mujer, por lo que tal vez sí podría tratarse de varios espíritus que lloran o sollozan, y solo tal vez una verdadera llorona, esa que con el lamento desgarrador puede incluso reclamar almas o enfermar hasta la muerte a quien se le llegue a encontrar en su camino.
Estamos llegando casi al final del video, y si te han gustado estos relatos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así me estarías ayudando mucho a seguir creciendo y a traer más historias de sucesos paranormales. Este último relato me lo contó también un compañero de trabajo de nombre Miguel, ya hace varios años. Él es originario del estado de Guerrero, México. Él me comentaba que cuando él era un niño, no solo escuchó aquel lamento horrible que emite, sino que también fue testigo no solo de las consecuencias de encontrarse con la Llorona, sino también el de retarla. Él tenía alrededor de 10 años de edad, cuando todos en su pueblo comenzaron a escuchar a la Llorona. Al principio fue un grupo de borrachitos que la escucharon, cuando estos estaban en el patio de la casa de uno de ellos. Se habían quedado hasta tarde todos ingiriendo alcohol, y escucharon aquel lamento desgarrador proveniente de la calle de atrás. Los perros alborotaron en todo el pueblo, y tanto ellos como los vecinos contaron que aquel lamento se fue escuchando por toda aquella calle hasta el río que quedaba abajo del pueblo. Las personas del pueblo comenzaron a tener miedo, y todos se encerraban en sus casas. Nomás comenzaba a anochecer. Bueno, no todos. Habían algunos necios que se creían hombrecitos y decían no tenerle miedo a nada. Uno de sus vecinos, llamado Juan, que tenía alrededor de unos 20 años, quizás unos años más, era uno de estos hombrecitos, y andaba queriendo conquistar el amor de una joven del lugar, y mostrar que era bien macho según él, era una manera de impresionarla. Después del primer suceso, se volvió a escuchar en una de las noches. Primero fueron los perros que comenzaron a ladrar y a llorar como si les doliera algo, o cuando estos perros están asustados. Así chillaban aquellos animales, que fue lo que originó que las personas del lugar se despertaran. Aquel lamento desgarrador se comenzó a escuchar a lo lejos, luego se escuchaba cerca, y luego al mismo tiempo se lograba escuchar entre lejos y cerca. No sabía si iba o venía. Los perros cada vez lloraban más, agregándole aún más miedo al asunto. Pero Juan, que era el vecino de Miguel, salió de su casa y comenzó a gritarle: «Ya cállate tal por cual, que no dejas dormir a nadie. Ve y ching...». Ya sabe usted lo que sigue al final. Hizo unos disparos al aire y aquello se calmó. No se escuchó más nada. La imprudencia de Juan lo terminaría pagando muy caro. Demasiado caro, porque luego de aquel suceso, a este se le subió tanto el ego que sacaba pecho de que había callado a la Llorona, y que él asustaba más que ella, y quién sabe en cuántas sandeces más. Pasó un tiempo entre un mes o dos quizás. Miguel no lo especificó, pero sí me relató que cuando la volvieron a escuchar fue más temprano, ya no de madrugada, y esta vez se apareció buscando a Juan. Eran alrededor de las 7 de la noche. Ya Miguel y sus hermanos estaban acostados. Y sí, en esos tiempos los padres mandaban a la cama a sus hijos a horas tempranas. De nuevo se comenzó a escuchar el ladrar de los perros y su llanto a lo lejos. Ya todos sabían de que venía la Llorona. Todos en sus camas se pusieron a rezar, y aquel lamento de nuevo se escuchaba lejos y de repente cerca. Pero fue en esa misma calle frente a la casa de Miguel, en que esta vez fue diferente, pues ésta se había metido al patio de la casa de Juan. Sus padres, por suerte, estaban adentro de su casa. De repente, la Llorona comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, y según cuentan los papás de Juan, escuchaban cómo rasguñaban las paredes, como si de algún animal se tratase. Luego, como sabiendo que Juan no se encontrara ahí, se fue, solo para salirle a Juan en el camino. Este venía de ver a su enamorada. La acababa de dejar en su casa cuando volvía en dirección a la suya. Según contó Juan al siguiente día, este volvió a sacar su arma, y mira que una mujer vestida de blanco,
pero esta vez traía un velo sobre su rostro. Venía flotando en dirección hacia donde él. Este le hace varios disparos hacia donde está ella, y no la tocan. Aquella mujer se mueve más rápido hacia donde él está, y este hoy sí siente miedo. Y es tanto el miedo que al comenzar a correr, no se mueve del lugar donde está. Siente que no avanza, y de repente tiene a aquella mujer frente a él. Esta le levantó su velo para dejar ver su rostro cadavérico. Juan se desmayó y perdió el conocimiento. Fue su papá quien escuchó los disparos, quien supo que había sido su hijo quien los había realizado, y salió a buscarlo para ver si estaba bien. Lo llevó a casa gritando por ayuda. Algunos vecinos salieron a ayudarle, otros no se atrevieron a salir de nuevo de casa. Lo que sí pasó es que muchas personas fueron a verlo, pues Juan quedó bastante mal después de aquel encuentro. Le buscaron ayuda, le hicieron limpia, rezos, etc. Pero lo más sorprendente de todos es que Juan se empezó a envejecer. Su rostro se arrugó y su cabello encaneció, y unas grandes fiebres siempre le venían de noche. A los pocos días, Juan falleció, y en el velorio de este se volvió a escuchar a aquellos perros de nuevo ladrar y llorar. Todos se fueron de inmediato, dejando solos a sus padres con el cuerpo de su hijo. Este solo cerró las puertas y ventanas. El viento comenzó a azotar de manera muy fuerte, y el lamento de nuevo fuerte y desgarrador rondó la casa de Juan, rasguñando de nuevo las paredes por fuera. Y esta vez fue el papá, quien lleno de valor y dolor, le gritó desde adentro: «Ya está muerto. Vete, por favor. No tienes nada que hacer aquí. Ya me lo llevaste. Déjanos a nosotros en paz». Aquel lamento se marchó, y después de eso, solo la volvieron a escuchar 2 veces más, pero a las afueras del pueblo. Lo curioso de este caso es el envejecimiento de Juan, luego de haberle visto el rostro a la Llorona. Y digo curioso porque hay una historia de alguien que le sucedió exactamente lo mismo, solo que no fue con un encuentro con la Llorona, sino con la Santa Muerte. Pero esa es historia para otro capítulo. Por esta noche me despido de ustedes, agradeciéndoles siempre el haberme acompañado una vez más. Aún hay muchas historias por compartirles, y poco a poco se las iré trayendo al canal. Por ahora, les deseo que todos pasen una linda noche, y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. No olviden apoyar al canal para seguirles buscando y trayéndoles más historias. Esto fue Encuentros con el Más Allá.